El tema de hoy son los 4 corazones y vamos a estar hablando sobre ese pasaje que es conocido como la parábola del sembrador en Lucas, ¿verdad? Capítulo 8. Ya mismito vamos a ir ahí. Pero yo quiero que escuches bien, tú que estás aquí, que escuches bien porque uno de estos corazones está representado con tu vida. Yo no puedo decir cuál, yo no soy Espíritu Santo, yo no soy tú, pero el Señor sabe y tú también sabes qué corazón de esos representa. La buena noticia es que es posible que haya entrado alguien con un corazón en este día y salga con un corazón distinto para la gloria del Señor. Así que esa es la buena noticia. No importa el corazón que puedas tener, hay esperanza y podrías salir con un corazón distinto en este día. Cuando el Nuevo Testamento y nosotros hablamos del corazón, definitivamente no estamos hablando, ¿verdad?, del órgano, esa bomba de sangre de nuestro cuerpo, no estamos hablando refiriéndonos a eso. De hecho, el diccionario Vine del Nuevo Testamento, definiendo esta palabra de corazón utilizada en el Nuevo Testamento, nos dice que contiene al hombre interno, esto es, al hombre real, representa el verdadero carácter. A eso es que nos referimos, o sea, lo que es la persona, el carácter. Cuando hablamos del corazón, lo que verdaderamente alguien es, y esa es la connotación que la Escritura tiene para esa palabra en la Escritura. 4 corazones, y vamos a ver que están representados en la parábola que vamos a leer por 4 terrenos, 4 distintos tipos de terrenos que son determinados por la manera en que escuchan el mensaje, por la manera en que escuchan la predicación de la palabra de Dios y cómo responden a ese mensaje. ¿Cómo responden a ese mensaje? Así que vamos a ver qué tipo de terreno eres tú en este día. Y te pido con el corazón en la mano, como decimos aquí en buen puertorriqueño, que procures escuchar bien el mensaje de la palabra de Dios en este día. Y no digo esto por mí, sino que cuando te digo esto es considerando la exhortación, considerando la advertencia que en este pasaje, en esta parábola que dice nuestro Señor Jesucristo, la advertencia con que termina ese pasaje. Y antes de leerlo, yo les voy a decir cómo termina, cómo concluye este pasaje, y lo voy a leer en una versión moderna para que lo puedas entender. Y termina de esta manera. Dice, así que tengan cuidado de entender lo que oyen, porque al que entienda se le dará más a entender, y al que no entienda se le quitará hasta lo que cree que entiende. Así que son unas palabras fuertes con las que termina esta parábola del Señor. Y les invito a estar en pie para leer la Escritura en reverencia a ella. En Lucas 8, vamos a leer del 4 al 18 en esta tarde. Lucas 8, 4. Y dice la palabra del Señor así. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, y está hablando Jesucristo, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron.
Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y he estado diciendo desde el principio, oye bien, escucha bien, procura escuchar bien. Versículo 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y tenemos la bendición que en esta ocasión el Señor también nos va a explicar qué es lo que quiere decir esta parábola. Versículo 10, y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Un versículo que suena extraño, ¿verdad que sí? ¿No les parece? Ese versículo 10, dale para atrás. Ese versículo 10. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y más adelante vamos a regresar a ese texto. Versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que ¿qué? Son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, otra vez, los que ¿qué? Habiendo oído, quiero que ustedes vean el énfasis. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que ¿qué? Los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Y ahora el versículo que yo le leí al principio, pero en esta versión Reina Valera del 60. Mirad pues, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo oís? Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, ¿verdad? Que toques cada vida que está en este lugar. Tú conoces cada necesidad, cada situación, cada pensamiento, cada lucha, cada dolor, Señor. Tú conoces todo. Cada pregunta, cada duda. Y te pido, Señor, ¿verdad? Que obres en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que hables a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos, Señor, a poder escuchar bien en este día lo que tienes que decir para nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Cúbreme, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que ustedes saben, el pastor lo ha dicho anteriormente, pero para beneficio de los nuevos, una parábola, la idea que está detrás de la parábola es poner algo al lado de una cosa. Es una historia puesta al lado de una verdad que queremos enseñar. O sea, queremos enseñar una verdad y utilizamos entonces esta historia que está ahí presentándonos la verdad que queremos enseñar. Alguien dijo, y me gustó mucho, dice que las parábolas han sido llamadas historias terrenales con un significado celestial. Y así mismo es. El Señor utiliza un cuento, una historia, una representación de algo que podemos entender para enseñarnos otra verdad. En este caso, lo que tiene que ver con sembrar y cosechar, ¿verdad? El fruto que da cuando nosotros, ¿verdad? Sembramos una semilla y dependiendo de los terrenos, etcétera, etcétera. Esta parábola, como les dije
ha sido llamada la parábola del sembrador. Pero si nosotros vemos con detenimiento el pasaje, nos damos cuenta que el mensaje que Jesucristo está trayendo, el mensaje central, realmente no tiene como centro el sembrador, no lo tiene. Tampoco tiene como centro la semilla, que ya nos dijo que es, ¿qué? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Sino que el mensaje que el Señor Jesucristo está trayendo a través de esta parábola, realmente lo que quiere resaltar son los terrenos. Los terrenos que están escuchando, los corazones que están oyendo. Lo que Él quiere resaltar es los distintos tipos de oidores. Y aquí están representados esos 4 tipos de oidores. Por eso vuelvo y pregunto, ¿cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Así que quizás mejor el nombre para esta parábola no es tanto la parábola del sembrador, sino la parábola de los terrenos, de los corazones, de esos oidores de la palabra del Señor. Muchos en esta semana, la semana que le llaman Semana Mayor, Semana Santa, muchos van a escuchar mensajes, irán a alguna iglesia, y muchos van a escuchar en ella. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Qué tipo de oidor será? ¿Qué tipo de terreno será conforme a lo que el Señor dice? ¿Cómo vas a responder a esa palabra? ¿Cómo tú hoy vas a responder a esta palabra que estamos predicando en este día? Y si nosotros utilizamos la misma estadística dentro de la parábola que el Señor nos presenta, estamos viendo que 1 de 4, solamente 1 de 4, responderá conforme a los propósitos del Señor y será cumplido en ellos, ¿verdad? Ese propósito de Dios. 1 de cada 4. 3 no escucharán bien. No habrá fruto. Y en el contexto que vemos aquí, definitivamente, estamos hablando de que no habrá salvación para ellos. Porque no permanecerán, no fue algo genuino. Solamente 1 retendrá la palabra oída con un corazón bueno y recto y dará fruto con perseverancia, como dice ahí. Y esto no debe sorprendernos. No debe sorprendernos nunca que no sea un asunto de multitudes. Porque Jesucristo mismo en Mateo 22:14 dijo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En Mateo 7:14 también dijo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué va a pasar? Y no podrán. Así que eso lo vemos en la Escritura siempre, un grupo, un remanente. Y volviendo al énfasis del Señor, ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a oír? De hecho, cuando uno va al diccionario de la Real Academia Española, ellos tienen 2 definiciones distintas para oír y para escuchar. Oír simplemente, pues, está que tienes la capacidad, ¿verdad?, de percibir los sonidos que están, pero no necesariamente que estás prestando atención. A eso, entonces, lo define como escuchar. Así que alguien puede estar oyendo y no necesariamente escuchando. Y yo tengo que confesar que soy un experto en eso, en mi caminar diario, ¿verdad? Yamari me conoce. Si yo estoy haciendo cualquier otra cosa y yo digo, ajá, sí, pero ya me conoce, ¿verdad? A veces me coge así, me dice, mira, ¿tú me estás mirando? ¿Verdad? Claro, el amor que me tiene cubre, ¿verdad?, multitud de faltas, y lo mismo aquí con los hermanos de la iglesia que trabajan conmigo, me conocen. Pero cuando esto es un asunto de vida o muerte, cuando el escuchar bien es un asunto de vida o muerte espiritual, entonces sí que es algo muy serio. Quiera el Señor que en este día tú puedas oír bien, como dice la palabra.
Y vamos a ver los 4 corazones. Me voy a detener un poquito en el en ese primer terreno, en ese primer tipo de oidor, ¿verdad? En este día. Y es, el Señor le llama el corazón junto al camino. El corazón junto al camino. Y Lucas 8:12 dice, mira lo que, vamos a ir poco a poco viéndolo. Y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esta persona oye la palabra de Dios, pero el diablo arrebata de su corazón esa palabra que escuchó. Y a lo mejor hay personas que dicen, no, yo no creo en el diablo, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero yo no creo en el diablo. Bueno, si tú crees en Cristo, tienes que creer en el diablo. ¿Quién está hablando aquí, quién es? Jesús. Y la Biblia habla de eso. Y uno tiene que entender, porque hay personas que dicen, no, pero espérate. Yo no tengo nada que ver con el diablo. Yo tampoco con la iglesia, pero tampoco con el diablo. Pero lo que pasa es, mis queridos, es que la Biblia es clara que solamente hay 2 lugares lugares espirituales que nosotros podemos estar. Podemos estar en el reino de la luz y ser hijos de Dios si hemos recibido a Cristo, ¿verdad?, como nuestro Salvador. Hemos entregado nuestra vida y como dice la palabra, hemos nacido de nuevo, estamos con Él. Él nos ha dado esa vida y entonces pues estamos en el reino de la luz. Somos hijos de Dios, hijos de luz. Pero si uno no ha tomado esa decisión, estamos entonces en el reino de las tinieblas. Y el rey de ese reino de las tinieblas es Satanás. Si no estás en la luz, estás en el reino de las tinieblas. En Efesios capítulo 2 lo dice muy claro, ¿verdad? Que dice que éramos, hablando de nosotros ahora el apóstol Pablo, de cómo hemos cambiado, pero él decía, por naturaleza éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás, siguiendo la corriente del príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice en Efesios capítulo 2. Así que, aunque tú no lo creas, eso es lo que dice la palabra de Dios y así es. Aunque tú no lo creas. Cristo utiliza una palabra para Satanás, diablo. Hay muchos nombres para Satanás en la Escritura, otros nombres. El príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, Satanás, ¿verdad? El enemigo de las almas, diferentes nombres. Pero Cristo utiliza aquí al diablo. Y vuelvo, ¿en qué contexto? Oyen la palabra, estamos hablando de este terreno que oye la palabra, los del camino. Oyen la palabra, pero el diablo arrebata esa palabra de su corazón. ¿Y cómo esto ocurre? ¿Cómo esto ocurre? Bueno, según el Señor tiene un plan y un propósito en la vida, también Satanás tiene el suyo. ¿Verdad? Dice la palabra que Él vino para matar, para robar y para destruir. Ese es el propósito, ¿verdad?, de Satanás, es lo que quiere. Satanás odia todo lo que es Dios, lo que representa su reino, odia eso y odia, por lo tanto, a su máxima creación, que son los seres humanos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, los odia. Y la manera en que el acusador puede influenciar en tu vida, si tú eres este terreno, yo te voy a decir cómo él puede operar. Él puede operar de 2 maneras en tu vida si tú eres parte de este terreno, si tú eres parte de ese corazón. Él puede influenciar en tu vida directamente hacia ti, pero también puede influenciar en tu vida desde ti hacia otras personas, hacia el prójimo. Pero vamos a ver el primero, cómo Satanás, si tú eres parte de ese terreno, si todavía tú no has conocido al Señor, tú no has entregado tu vida al Señor, si tú eres de este terreno que escucha la palabra, pero el diablo la arrebata con facilidad, de manera que tú no creas y te salves, mira cómo él puede influenciar tu vida. El apóstol Juan dijo, hablando sobre Satanás en Apocalipsis, dijo y se refirió a él engaña al mundo entero.
Él engaña al mundo entero. Y más adelante dijo, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, no descansa en hacer ese trabajo. Y vuelvo y pregunto, ¿cómo el diablo pudiera quitar de tu corazón la palabra de Dios? La palabra que es presentada a tu vida, palabra de salvación, palabra de vida, palabra que transforma y que cambia. Tú has sido testigo, tienes que haber sido testigo de alguna vida que Dios ha transformado. ¿Qué puede impedir que ese mensaje de amor y de gracia y de perdón sea arrebatado de tu corazón? Él es sutil y te podría susurrar cosas como esta. Tú no tienes perdón de Dios. Tú eres demasiado malo. Hay gente que piensa eso. Porque Satanás le susurra eso. Con lo que tú has hecho, para ti no hay perdón de Dios. Es más, el día que tú entras a la iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia? Un versículo de Boricua aquí. Cuando entras a la iglesia se cae el techo. Mentira. Pero hay personas que se creen eso. Yo fui malo, he sido malo. Tú no sabes lo que yo he hecho. Yo no tengo perdón de Dios. Eso es una mentira del diablo. Que quiere arrebatar la palabra, ¿tú sabes de qué? De perdón precisamente. En Isaías capítulo 1, versículo 18, mira qué versículo hermoso. Isaías 1, 18 dice la palabra de Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ok, vamos a hacer cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Eso es lo que dice la palabra. Cuando Cristo murió en la cruz y antes de morir dice, consumado es. Él completó la obra, perdonó el pecado de todos los suyos. En esa cruz. Todos. No importa el pecado que tú hayas cometido. Eso es una mentira de Satanás, que para ti no hay perdón de Dios. Pero no es lo único que susurra. También entonces hay otros que le dicen lo contrario. Le dice, tú eres bueno. ¿Qué es eso de tú entregar tu vida a Cristo? ¿Qué es eso de tú arrepentirte si tú no le haces mal a nadie? Tú ayudas a todo el mundo. Tú ayudas a cruzar la calle y vas a la iglesia. Pero Cristo dijo, en Marcos 10, 18, Cristo dijo, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Todos somos pecadores. Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios por un solo pecado, desobedecer. ¿Cuánto más tú y yo? Jesucristo también dijo, el que cuando estaban allí que iban a apedrear a aquella mujer adúltera, Jesucristo dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Así que eso que te susurra, que tú eres bueno, eso no pasa el filtro de la palabra. Si fueron oidores con este terreno, que Satanás, el diablo, arrebató la palabra de Dios y murieron muchos de esos que se creían buenos, que decían, yo no fumo, yo no bebo, yo no me meto droga, yo no adultero, yo no fornico, yo soy, olvídate, más santo que Cristo. Muchos de ellos, si no se arrepintieron antes de morir, están en el infierno. Y les espera una condenación eterna, con todo lo bueno y ejemplares que fueron. Porque delante de Dios, que es santo, todos estamos, como diríamos en buen puertorriqueño, y me gusta, ¿verdad?, usar mi cultura, estamos fritos. Y tiene cierta, ¿verdad?, similitud con el infierno, ¿verdad? Bueno, también podrías susurrarte, tienes que arreglar tu vida antes de entregar tu corazón a Cristo.
No, es que yo tengo un problema de bebida. Cuando yo déjame dejar la bebida, entonces, no, yo tengo un problema que el cigarrillo. No, que yo tengo lo otro. El problema que sea, no, yo tengo un problema de ira tremendo, tengo que bregar con esto. Cuando yo entonces arregle mi vida, entonces yo voy a ir, le voy a entregar mi vida al Señor. Pero si tú vas a esperar a arreglar tu vida, porque eso es lo que el diablo te está diciendo, para arrebatar la palabra de Dios. Yo te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Nadie puede arreglar su vida sin Cristo. Pero tú vienes como estés, esbaratado. ¿Cuántos llegaron aquí esbaratados? Levanten las manos. Yo tengo que levantar 2. Y Él hace la obra. Él hace la obra. Se ensucia las manos, nos toma, nos levanta y empieza a trabajar con nosotros día a día, hasta que Él regrese o hasta que nos vayamos con Él, completando la obra en nosotros. El diablo también, hay a otros, posiblemente, ¿verdad? Los que aplica este terreno en este día, que dice, Dios no existe. Pamplina de la gente, que Dios existe, que eso están como los indios, que como no saben ciencia, no tienen respuesta de las cosas, pues tienen que inventarse algo para entonces estar tranquilos, y en su ignorancia, pues tienen sus diositos como los indios. Si tú estás así, yo realmente te pongo en las manos del Señor. No me voy a dirigir a ti. Pero es posible que haya aquí algunos que piensan así, pero algo está pasando en sus corazones. Se han repetido lo que el diablo les dice, Dios no existe, pero hay algo ahí adentro que dice, hay algo más. Y a ti te hablo en este día. Porque ciertamente el Señor se despojó de su gloria, se hizo hombre, murió. Todo eso está registrado en la historia, se ha defendido a saciedad. Claro, el que no quiera creer, no va a creer. En el sentido humano. El que no quiera ver, no lo va a ver. Pero está toda la evidencia ahí. Y hay algo más. Ese Dios nos ha amado y ha transformado a muchos. El mismo pastor de esta iglesia, René Pereira, ustedes saben que era un hombre de ciencia y él quería, en cierta manera, meter a Dios dentro de la probeta, digo yo. Y trató de explicar lo que sobrenaturalmente, como Dios lo llamó, explicarlo por la ciencia, pero no es la obra sobrenatural de Dios. Porque Dios sigue obrando, sigue haciendo milagros, sigue llamando a la gente. Sigue transformando. Él es real, Él está vivo. Y el último ejemplo, como les dije, me iba a tomar un tiempito aquí. El último ejemplo es cuando en este terreno que el diablo arrebata la palabra del Señor, es cuando Satanás susurra, Dios no te ama. Dios no te ama. Puede que ame a aquel, puede que ame al otro, pero a ti no te ama. Mira cómo tú estás. Mira cómo está tu vida. Mira lo que tú has pasado. Mira lo que tú has sufrido. ¿Cómo Dios puede amarte? Y lo creen. Claro, como yo siempre digo, es más fácil echarle la culpa a Dios, como ocurrió en el huerto del Edén. ¿Verdad? Echarle la culpa a Dios. No, Dios es el culpable, la mujer que me diste, echarle la culpa a otro. Aún la misma palabra dice que el pecado lo contaminó todo, lo dañó todo. Inclusive la naturaleza. Hay un versículo en Romanos capítulo 8, 22 que dice que aún la creación gime por causa de la implicación de cómo el pecado dañó este mundo. Hay maldad, hay dolor, hay enfermedad, hay maltratos, hay abusos,
hay mentiras, hay de todo en esta vida, pero no porque Dios no te ame, sino por causa del pecado, del cual tú también eres parte. Porque tú también has lastimado, tú también has herido. Todos somos pecadores. Y es todo lo contrario. Mira, Dios no me ama, no, es todo lo contrario. El Señor viendo el dolor, lo que pasaría con el pecado, el sufrimiento, niños llorando, mujeres abandonadas, hombres abandonados, enfermos en aquella cama. El Señor viendo todo eso sin fe, sin esperanza, sin Dios. Él dice, no lo puedo dejar así. Yo los amo con amor eterno. Yo voy a morir por ellos. Es todo lo contrario. Pero como el diablo toma la palabra de Dios y la tuerce. Si tú eres parte de ese terreno, escucha bien, porque hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. No pienses que yo estoy aquí con un dedo acusador. Yo estoy predicando la palabra de Dios y lo que dice, pero yo no estoy aquí con un dedo acusador, como que tú. No, es que yo estaba también así. Es la misma gracia que hemos recibido todos los que le hemos entregado nuestra vida al Señor. Pensando en esto del ateo, ¿verdad? Hay un testimonio de un hombre llamado Thomas Coates, y lo leí hace varios años, lo tenía por ahí, y lo quiero compartir con ustedes otra vez. Dice, ayer veía un reportaje de un hombre en Pensilvania que durante las Navidades se acerca a las personas en lugares públicos y les regala un billete de 100, 200, 300, 500. Bueno, en una semana o dos, este hombre millonario regala más de $100,000 de esta manera. Las reacciones de las personas, pues ustedes se podrán imaginar, ¿verdad? En toda mi vida, lo único que yo me encontré es un billete de 20 una vez en un parking. No. Bueno, pero las reacciones de la gente son diferentes. Cuando este hombre le puso varios cientos de dólares en las manos de Thomas, este se quedó en shock y le dijo, yo no me he ganado ese dinero. Y el benefactor le dice, te lo has ganado y puedo decir que eres un buen hombre. Thomas comenzó a llorar. Él era un ateo y adicto a la heroína por 38 años, que hasta había negociado la patria potestad de su hijo por dinero para drogas. La noche anterior su novia lo había abandonado y le había dicho que orara a Dios para que su vida cambiara. Él decidió esa noche, por primera vez desde su niñez, orar a Dios y pedirle que obrara en su vida de manera sobrenatural. Al otro día él recibe este dinero y escucha estas palabras, yo sé que eres un buen hombre. Y yo sé que en un sentido ustedes dirán, pero se está contradiciendo, pastor, lo que dice la palabra y lo que dijo ahorita. No estamos hablando de ahora de esa doctrina teológica. Dios utilizó esto para hablarle a ese corazón. Porque ese hombre necesitaba escuchar eso. Y Dios obra. Cuando le preguntaron cuánto hacía que no escuchaba que alguien le dijera esas palabras, él dijo, hace muchos años. Él sabía que Dios había escuchado su oración. Él sabía muy bien en su corazón que esto no era casualidad. Dios lo vio, Dios lo oyó. Y yo te digo hoy que Dios te ve, Dios te escucha, Dios te conoce. Así que qué maravilloso ver este hombre que con ese acto simple, ¿verdad? Sabemos que la soberanía de Dios y todo, pero qué maravilloso. Así es muchos. Porque cuando el Señor decide tocar un corazón, por eso también, aunque nosotros predicamos esto, predicamos la palabra, descansamos, porque el Señor es el que toca los corazones. Y hay gente que ha sido enemiga del Evangelio, pero esos son, pero una cosa terrible. Pero cuando el Señor dice, ¡ping! Hasta ahí. Y muchos, ¿y qué era?
Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Pero dije que el diablo utiliza dos maneras para influenciar en tu vida y arrebatar la palabra. Dije que en los pensamientos que lleva hacia ti, pero también los que salen de ti hacia los demás. Y a lo que nos referimos es esa inclinación a estar buscando defectos en el comportamiento de los demás, en las actitudes de otros, y acusarlos, inclusive criticando a la iglesia. Y entonces aquí algunas cositas que susurran. La iglesia está llena de hipócritas. Susurra eso. Que la iglesia está llena de hipócritas. Yo voy ahí porque es Semana Santa y estoy obligado, qué sé yo, pero la iglesia está llena de hipócritas. Pero tú vas a la gasolinera y allí también hay hipócritas también. Y tú vas a los juegos de pelota ahí y hay muchos hipócritas allí también. Yo no sé quiénes son. Y tú vas a un mitin político y, ay Dios mío. Y ahí hay un chojo de hipócritas también. Siempre al enemigo le gusta generalizar. Porque que una persona haya dado un mal testimonio, una persona haya fallado, varias personas, pero decir, la iglesia está llena. Pero Satanás, es lo que estamos hablando, como él, por ejemplo, aquí viene un pastor, hay 30,000 pastores, ponen en Puerto Rico, un pastor cae en un pecado vergonzoso y la prensa y todo el mundo señala eso y le da, y todo el mundo mira para allá, esos cristianos y esos pastores y esos sacerdotes, mira esto y lo otro, y por uno. Ahora, los 29,999 que están honrando a Dios, eso no se menciona. La iglesia está llena de hipócritas. Otra mentira, los cristianos son un chorro de ignorantes. Es un chorro de ignorantes ahí. Mentiras que susurra el enemigo. Otros dicen, no, lo que pasa es que la iglesia quiere mi dinero. Y es verdad que hay iglesias por ahí que predican un evangelio de la prosperidad que es satánico y que han hecho de la iglesia mercaderes del templo. En esa iglesia sal corriendo. Pero no digas que todas las iglesias están haciendo eso, porque eso no es verdad. Pero, ¿de qué estamos hablando? Mira, esto trasciende a ti. O sea, si tú te sientes de alguna manera señalado, yo quiero explicarte que esto trasciende a ti porque el versículo, el Señor Jesucristo dijo, no, esta es la manera en que el diablo arrebata la palabra de tu corazón. ¿Cómo él susurra estas cosas? Quiera Dios obrar, ¿verdad?, de manera especial en ese corazón. El segundo corazón, y ahora avanzamos un poquito más. En Lucas 8:13 vemos el segundo corazón, el corazón sobre piedra. Otro terreno, dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Así que estos vienen, escuchan la palabra, ¡ay, qué bueno! Me encantó, sí, aquello, esto, lo otro. Por un tiempo, con gozo. Pero cuando viene la prueba, entonces ahí se apartan. Porque no hay fundamento, es superficial. Por lo tanto se secan. No hubo realmente, ¿verdad? Y hay raíces, como dice, no tienen raíces. Y en la Escritura nosotros vemos dos tipos de seguidores del Señor. Vemos a los seguidores que llamamos multitudes, los seguían al Señor, y también los discípulos seguían al Señor. Y la diferencia que vemos es que las multitudes, por ejemplo, seguían detrás de Él por los beneficios que recibían del Señor, por las palabras quizás que escuchaban, algunos dicen por los panes y los peces, lo que sea. Ellos seguían al Señor, algunos quizás pensaban que Él iba a ser el libertador en ese momento, ¿verdad?, del pueblo de judío, y los iba a librar de los romanos, que esa opresión, ¿verdad?, de los romanos y todo eso, lo seguían a Él multitudes. Pero cuando entonces Él demandaba un costo por seguirlo, o los demás, o eran señalados por los demás por seguir a Cristo, hasta ahí seguían.
están multitudes y están discípulos. Y Jesucristo dijo claramente en Lucas 9:23, decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Hay entonces una diferencia entre unos que siguen al Señor. Entonces están hablando de este terreno, porque es la prueba lo que lo define. Tú que estás aquí, ¿qué hace la prueba contigo? ¿Qué hace la prueba contigo? Y dentro de la prueba podemos ver tres elementos de la prueba. El elemento del sufrimiento en este mundo y por causa del pecado. El elemento de la obra del Señor en tu vida formando. Y el elemento de la tentación. Pero en este momento vamos a ver dos. El elemento del sufrimiento por el pecado y las tentaciones. Dos tipos de pruebas. Jesucristo nunca dijo, ven a mí y todos tus problemas serán resueltos. Él nunca dijo eso. Jesucristo nunca dijo, ven a mí y no te vas a enfermar. Jesucristo no dijo, ven a mí y tu esposo va a regresar. Él no dijo, ven a mí y tu esposa va a regresar. Él no dijo, ven a mí y tu hijo saldrá de la droga. Él no ha dicho eso. Él puede hacer todas esas cosas. Pero lo que quiero decir es que no ha sido una promesa directa de Dios. Y Él lo puede hacer. Él no ha dicho, ven a mí y el cáncer sanará. Pero el seguidor de Cristo, que es multitud, ese terreno sobre la piedra que no tiene fundamento, cuando entonces no pasan las cosas como quiere, entonces se va. ¿Cuántas personas han llegado esperando que Dios haga una cosa y está aquí en la iglesia y esto y lo otro, está orando, pero cuando pasa un tiempo y no ocurre así, entonces me voy? Y ese es el corazón, el terreno que el Señor está hablando aquí. Pero la prueba también tiene no solamente la parte del sufrimiento, sino que la prueba también es la tentación. Hay algunos que no pueden alejarse de la tentación. Y están un tiempo, pero caen y se alejan. Mira, como yo siempre digo, el pecado quiere destruirte. Cuando yo me metía a droga, se sentía muy bien en ese momento. Porque nadie se mete a droga porque le duele. Porque es masoquista y quiere que le duela. Así es el pecado. En el momento parece placentero. Lo que pasa es que te come y te mata y te destruye. Jesucristo dijo que nunca nos daría, la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, hablando a los Corintios, dijo, nunca nos daría una prueba, una tentación más allá de nuestras capacidades para decir que no. Él dijo, no, siempre va a haber una salida. Así que ninguno de nosotros puede decir, no, es que eso es más grande que todas mis capacidades. No es lo que dice el Señor. Y así vienen muchos y se van. El tercer corazón, el corazón entre espinos. Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Así que estos son los que representan, los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas realmente. Viven más bien preocupados por el dinero, viven más bien preocupados por divertirse. Mira, similar quizás al terreno anterior. Porque las personas piensan que si tienen dinero y que si tienen bienes materiales, ellos van a estar bien. La persona que tiene problemas económicos y los que están en unas condiciones terribles, dicen, si yo tuviera dinero, se acaban todos mis problemas. Y el problema mío es el dinero. Y así posiblemente hay aquí terrenos así que piensan eso. Y es posible que hayan otros que se sientan bien con lo que tienen. Y es como un placebo, ¿verdad? Y están felices aquí con las cosas que tienen en la tierra. Porque el enemigo los tiene, ¿verdad?
los tiene engañados. Por eso yo digo que cuando nosotros hablamos del Señor, de la relación con el Señor, no necesariamente hablamos en términos de que vamos a estar riéndonos todo el tiempo y felices todos los días y que esto va a ser color de rosa, porque la Biblia no dice eso. La Biblia habla de poder, de que Él va a estar con nosotros, de influencia. Pero uno tiene que tener cuidado porque a veces nos vemos también la salvación y la relación con el Señor como si fuera es que vamos a estar bien y felices. Hay un montón de gente que tiene estas cosas, tiene dinero, tiene bienes materiales y sus vidas son un desastre. Tristemente hablando, la semana pasada creo que un médico que tenía todo lo que, ¿verdad?, cualquiera pudiera desear, se quitó la vida. Y nosotros vemos artistas, ¿verdad?, que tienen fama, que tienen dinero, que tienen belleza, que tienen de todo. Y viven unas vidas pobres porque eso es un engaño también. La única manera en que nosotros podemos vivir a plenitud es con el Señor. Hay una pieza en nuestro corazón que no hay dinero que la pueda llenar, que no hay carro que lo pueda llenar, que no hay casa que tú puedas tener, que no hay nada, ningún bien material que pueda llenar eso. Fuimos creados para tener comunión con Dios y nada, no sé, el hombre está buscando eso, pero son engaños de la gente. Lo que a ti te falta, si no has conocido al Señor, es Dios. Y nada sustituye eso. Nada. Mira lo que en el mensaje de Jesucristo a las iglesias, en Apocalipsis 3, 17 y 18. Mira este mensaje a una iglesia que decía, ¿verdad? Una gente que decía, no, nosotros tenemos de todo, nosotros no necesitamos nada. Mira lo que dice Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabras fuertes. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, hablando Cristo, compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Y obviamente no está hablando ahí oro. Precisamente lo que está criticando es las personas que, ¿verdad?, que están buscando eso. Dice, no, tú dices que tú eres rico, que no tienes necesidad de ninguna cosa. ¿Cuántos aquí no tienen planta eléctrica? Levante la mano. Pues tienen una necesidad. Esta gente no tenía eso. Porque dice ahí, no tienen necesidad de ninguna cosa. Todos tenían planta eléctrica. Pero eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y así está el mundo detrás. ¿Cuántos hogares destruidos en un afán de las riquezas y de las cosas? ¿Cuántos hijos abandonados en un afán de los padres de hacer dinero? Por último, el corazón de la buena tierra. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estos que retienen la palabra oída, obviamente es que han creído en ella. Y nosotros sabemos que la salvación no es por obras, ¿verdad? Que la salvación es por gracia. Que aún la fe que nosotros podamos experimentar es un regalo de Dios. Así que vemos la mano del Señor en estas vidas que pueden escuchar y que pueden entender que en un momento dado el Espíritu Santo les quita el velo. Yo mismo, y ustedes conocen mi testimonio, cuántas veces llegué diciendo tantas cosas de la iglesia y de los cristianos. Pero cuando el Espíritu Santo toca el corazón, cuando el Espíritu Santo quita ese velo, no importa quiénes éramos, nos damos cuenta que necesitamos un Salvador.
nos damos cuenta que estamos muertos espiritualmente, nos damos cuenta que lo que nos espera es la condenación eterna. Todo eso por la gracia del Señor. Y esos son los que pueden dar fruto. Jesucristo decía, por sus frutos, ¿verdad? Y dan fruto con perseverancia. O sea, un fruto que permanece, un fruto que está ahí. Y Jesucristo decía, por sus frutos los vas a conocer. Y la Biblia claramente, ¿verdad?, nos muestra cómo es el Señor el que, ¿verdad?, toca los corazones. Quiera el Señor y hoy hayan cambios de corazones y de terrenos en este día. Y puedas oír la voz del Espíritu Santo en tu corazón. Y puedas entender, yo tengo que tomar decisiones. Quiera Dios y puedas escuchar y entender bien en este día. Y no salgas de aquí sin tomar la decisión más importante de tu vida. La decisión que el Señor Jesucristo mismo alabó de esos que rinden su corazón a Él. ¿Quién es el corazón de buena tierra hoy? ¿Serás tú? ¿Serás tú? No hay nada mejor que vivir para el Señor. No hay nada mejor que experimentar la gracia y el amor de Dios. No hay nada mejor saber que en medio de los problemas y de las situaciones difíciles, Él está con nosotros todos los días. No hay nada mejor que saber que a pesar de nuestras debilidades, tú poder ser usado como un instrumento para bendecir a otros y el Señor darte la influencia de Él para tocar otras vidas. Eso no se puede describir eso. Pero definitivamente no es que Dios te llamó para que tú no sufras. Por ser cristiano ya se va a sufrir. Y la Biblia es clara con eso. Porque no vamos a caminar como el mundo camina. Eso es lo que decía el Señor. O sea, ¿a quiénes ustedes van a servir? ¿Es a Dios o es al mundo? No podemos tener dos señores. Ahora, comencé con este versículo. Lo dejamos pendiente. El versículo 8:10, Lucas 8:10. Mira lo que dice. Dice, y Él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo, ¿qué dice? No vean, y oyendo, ¿qué? No entiendan. Y ese versículo como que, ¿qué quiere decir eso? Eso es una cita del Antiguo Testamento, del profeta Isaías. Y vamos a leer en Isaías 6, 2 versículos, el 9 y el 10. Isaías 6, 9 y 10. Y mira lo que dice la Escritura. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo. O sea, aquí está Dios hablándole a Isaías, ¿verdad? Le dice estas palabras difíciles, que en su ministerio en Israel salvaría a algunos, pero que su ministerio iba a endurecer a otros. Es lo que está diciendo. Y vamos a verlo. Dijo, anda y di a este pueblo. Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué creen de ese versículo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiso decir Jesucristo cuando lo cita? Lo que está diciendo es que hay un momento, hay un tiempo, ¿verdad?, que ya se ha terminado para esas personas. Y la palabra de Dios servirá solamente para endurecer el corazón de esas personas, no para salvarlos. La palabra del Señor servirá para poner esos corazones más insensibles,
embotar sus oídos y oscurecer sus ojos. Y qué triste es eso. Qué triste es que una persona se encuentre en esa condición. Por eso es que entonces, si vemos el último versículo, que es como que la conclusión, en Lucas 8:18, ahora podemos entenderlo, vamos a leerlo en la Reina Valera del 60, ese versículo que leí al principio. Mira lo que dice, cómo termina este pasaje, esta parábola. Mirad pues, Lucas 8:18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene, ¿qué va a pasar? Se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Yo no soy Espíritu Santo para decir quién es quién. Yo he sido llamado por Dios para predicar su palabra. Y para decirle al mundo que hay esperanza, que hay un camino, que el que viene al Señor arrepentido de corazón, hay perdón y gracia, que hay unos brazos abiertos para recibirle. Que no importa la condición que te encuentres, hay esperanza para el Señor. De los demás, de los designios de Dios y su soberanía, eso le toca al Señor. Pero qué triste sería que hubiera una persona ya aquí que simplemente ya es inmune a la palabra de Dios. Quiera Dios que aquí no haya ninguno, ni en televisión, ni en internet tampoco. Y que este día puedan reconocer que hay un Salvador,